Bienvenidos de nuevo, amantes del dios marcial. En el episodio anterior, Kim Ho-yeok descubrió la verdad sobre el ser que intentó robar su nombre dentro de la Torre de la Destrucción, el Maestro del Laberinto. Y gracias a una guía pelirroja, todo quedó aterradoramente claro. Este mundo no solo era peligroso. Era su laberinto. Peor aún, el Maestro del Laberinto fue quien le dio el nombre a Brass en primer lugar. Pero ahora, los preparativos comienzan y el contraataque se pone en marcha. Empecemos. Kim Ho-yeok regresó al aula por primera vez desde que volvió de China y empujó la puerta del salón. Lo primero que notó al sentarse en su escritorio fue la mirada de Yu So-yun, lo suficientemente afilada como para cortar cualquier intento de cortesía. Nuestro chico lo ordenó todo con calma en su cabeza. El supuesto maestro del laberinto no solo fue quien robó el nombre de Brass, sino también quien se lo dio. Brass cruzó los brazos como si estuviera escuchando una clase aburrida y declaró que el protagonista tenía razón. Y no solo eso, también fue quien le otorgó un poder increíble, más específicamente, el poder de la Torre de la Destrucción. Ho-yeok no discutió, simplemente hizo la verdadera pregunta, la única que realmente importaba: ¿ese poder distorsionaba la personalidad de una persona? La respuesta llegó sin dramatismo. Sí, lo hacía. En el momento en que Brass recibió ese poder, su antiguo yo fue abandonado, desechado como piel muerta, y solo ahora esa personalidad había regresado. Brass escuchó mientras Ho-yeok preguntaba cómo demonios alguien podía dar y robar nombres, y Brass admitió que no tenía idea. Pero Ho-yeok no se inmutó. Si estaban viviendo dentro del laberinto de ese ser, entonces cualquier cosa era posible. Después de todo, era el maestro del laberinto. Cuando Brass preguntó qué quería decir con que este mundo era un laberinto, Ho-yeok no respondió de inmediato. Esa noche, caminando por el campus de Balaya, Ho-yeok le explicó todo con detalle a Brass y admitió que era feo, pero cierto. Eran como peones en un tablero de ajedrez para el maestro del laberinto, y él controlaba todo el tablero. Aún así, nuestro chico levantó la mirada y se recordó a sí mismo que la guía había prometido una ventana para el contraataque. Solo tenían que esperar, lo cual nunca es reconfortante cuando el enemigo posee la realidad como si fuera su propiedad. Al día siguiente, la misma guía pelirroja ya estaba sentada en la mesa esperando a Ho-yeok. Pero cuando Ho-yeok llegó, por alguna razón estaba sosteniendo una bandeja. Nuestro chico la miró durante un segundo, confundido. Y la guía señaló torpemente la brillante superficie plateada, preguntando qué era, como si nunca hubiera visto una bandeja de comida. Ho-yeok estalló. Gritó que era una bandeja de comida y exigió saber por qué se estaban reuniendo durante el almuerzo, como si las comidas sagradas fueran el último límite moral que sostenía el universo. Sentada frente a él, la guía se disculpó, alegando ignorancia. Luego, con calma, juntó las manos y preguntó si Ho-yeok había traído el anillo. Nuestro chico se lo mostró mientras respondía con un simple sí. La mujer pelirroja sonrió como una niña abriendo regalos y dijo: perfecto, ahora por fin podían usarlo. Mientras tanto, Ho-yeok examinó el anillo, frunciendo el ceño, notando que no le ayudaba a aumentar su poder ni nada parecido, y preguntó cómo funcionaba exactamente esa herramienta. La guía se recostó, satisfecha, y dijo que era simple: ponerse el anillo y destruir laberintos. Ho-yeok se quedó congelado. ¿Qué laberinto? ¿O destruir cualquier laberinto funcionaba? Los laberintos formados de manera natural estaban casi extintos, y cada uno de los que quedaban tenía un maestro del laberinto. No podía simplemente entrar y destruir el mundo de alguien más. Fue entonces cuando la guía sonrió aún más. El maestro del laberinto simplemente crearía nuevos pronto, dijo. Y preguntó con naturalidad cómo llamaba Ho-yeok a esos eventos en su mundo. ¿Ruptura de mazmorra? ¿Catástrofe? La palabra lo golpeó como una bomba de recuerdos. El protagonista imaginó monstruos saliendo en masa en el momento en que nacía un laberinto, arrasando con todo y dejando desastres a su paso. Mucho antes de la reencarnación, habían surgido por todas partes, borrando las zonas seguras del mapa. Por eso el mundo se había convertido en un infierno. Después de la reencarnación, las cosas finalmente se estabilizaron, apenas, y ahora ella hablaba de abrirlo todo de nuevo.
Ho-yeok se inclinó hacia adelante y exigió detalles, dónde ocurriría, cuándo y qué tan grande sería. La guía dijo que en unos 3 meses, en algún lugar de Corea del Sur, y admitió que el resto era impreciso, ya que estaba buscando información a espaldas del maestro del laberinto. Eso eran buenas noticias para nuestro chico, ya que él ya estaba en Corea del Sur. Entonces Ho-yeok hizo la pregunta que le había estado dando vueltas en la cabeza. Si el mundo mismo era un laberinto desde el principio, ¿por qué había otros más pequeños dentro de él? La guía respondió con facilidad. El maestro del laberinto los creaba a propósito. Yu-haak frunció el ceño y preguntó si eso significaba que se acercaba otra ronda de dar y robar nombres. La guía explicó que antes de que la Torre de la Destrucción apareciera nuevamente, era más preciso decir que el maestro del laberinto estaba intentando preparar a la humanidad. Ho-yeok la miró fijamente y preguntó lo obvio, aquello cuya respuesta ningún héroe quiere escuchar. ¿Se suponía que debía resolver todos los problemas de la humanidad con ese anillo, destruyendo las irrupciones de monstruos generadas por el maestro del laberinto? En lugar de responder, ella preguntó cómo solía lidiar nuestro chico con los laberintos. Yu-haak imaginó destrozar el cristal del núcleo y admitió que los jefes rara vez valían la pena. Normalmente iba directo a destruir el núcleo, matar de hambre al laberinto y dejar que colapsara. La guía cruzó los brazos y dijo que sí, esa era la forma más rápida de destruir un laberinto, pero que ese truco no funcionaría esta vez. Entonces señaló directamente a Ho-yeok y le ordenó que se pusiera el anillo y matara al jefe. Ho-yeok parpadeó y preguntó si había alguna razón lógica para hacer eso además de hacerla feliz. Ella lo confirmó y luego explicó con calma que el poder del maestro del laberinto no era infinito. Así que no podía simplemente generar calamidades y la Torre de la Destrucción sin parar. El maestro del laberinto se alimentaba de los nombres que recibía de otros. Eso hizo que Ho-yeok se tensara. Se dio cuenta de que los nombres no estaban ligados en absoluto a los núcleos del laberinto. Y la mujer pelirroja completó ese pensamiento como si sus cerebros estuvieran conectados. Para construir un nombre, el jefe del laberinto debía ser derrotado. Y no se detuvo ahí, matar al jefe mientras llevaba el anillo significaría que Ho-yeok tomaría el nombre del jefe que había sido otorgado por el maestro del laberinto. Y así, también absorbería parte de su poder. La guía sonrió como si hubiera estado esperando esa comprensión. Ese, dijo, era el punto de inicio de su contraataque. Yu-haak preguntó si el maestro del laberinto había absorbido más que un puñado de nombres y si realmente le importaría que el protagonista tomara solo uno entre muchos. La guía respondió que, por supuesto, no le importaría, ya que su objetivo principal era preparar a la gente para la Torre de la Destrucción. Que desapareciera un nombre no lo preocuparía. Luego explicó que el verdadero plan no era solo matar al jefe, sino limpiar el laberinto por completo lo más rápido posible. Una vez que el maestro del laberinto se diera cuenta de que su creación había sido destruida antes de terminar de adaptarse, entraría en pánico y dispersaría nombres por todo el mundo, provocando desastres. Ese, dijo suavemente, sería el momento de absorber muchos nombres de una sola vez para volverse aún más poderosos. Ho-yeok sostuvo el anillo y quiso confirmar que ganarían poder al absorber otros poderes. Pero luego nuestro chico continuó preguntando qué lo separaba de convertirse en el mismo monstruo. Exigió un motivo real, no solo una niebla moral. La guía pensó con cuidado y dijo que absorber nombres tomados directamente del maestro del laberinto no dañaría a nadie. Esas almas ya estaban atrapadas, incapaces de reencarnar, encerradas en un ciclo que el propio maestro del laberinto había creado. Si Ho-yeok usaba el poder correctamente, una vez que se levantaran las restricciones, esos propietarios atrapados finalmente podrían ser liberados. Ella lo miró y dijo que si nuestro chico aún se sentía molesto por eso, no tenía que seguir su plan. De cualquier forma, absorber un nombre significaba que Ho-yeok siempre conocería al dueño de ese nombre. Escuchar eso despejó todas las preocupaciones de Ho-yeok mientras se colocaba el anillo en el dedo y preguntaba si solo necesitaban esperar una ruptura de mazmorra. La guía asintió y dijo que pronto le daría el tiempo y el lugar exactos, y que hasta entonces necesitaba reunir un equipo adecuado. Eso sorprendió a Kim Ho-yeok, ya que no creía necesitar un equipo para destruir laberintos y derrotar al jefe.
Pero antes de chasquear los dedos, la mujer pelirroja añadió una advertencia más. Cuando el laberinto desapareciera, los monstruos dentro morirían, pero cualquiera que hubiera escapado no lo haría. Por eso necesitaba gente para limpiar lo que quedara. Y con un chasquido de dedos, una luz rosada brilló en su mano, y luego desapareció. Ho Yeok parpadeó, encontrándose de repente frente al cocinero de la cafetería, quien le preguntó si quería su comida. Había llegado la noche. Irritado, Ho Yeok se dio cuenta de que la guía había desaparecido otra vez sin previo aviso. Pero al segundo siguiente, nuestro chico se calmó y se concentró en la misión. Necesitaba formar un equipo ahora. Ese era su primer objetivo, ya que sus prioridades habían cambiado una vez más. Recordó que en el pasado también había contado con la ayuda de sus discípulos durante rupturas de mazmorra, así que no era algo nuevo. El protagonista sabía que reunir un equipo tomaba tiempo y que el daño colateral debía ser considerado. Mientras alguien estaba parado frente a él, en medio de la calle, Ho Yeok pensó que tal vez debería encontrar nuevos discípulos en esta nueva vida también, si ese era el caso. Pero entonces notó a Yen Lang cerca, sonriendo. Yen Lang no dijo nada, simplemente parecía satisfecha, con los brazos cruzados y una confianza que se desbordaba de su postura. Así que Ho Yeok decidió romper el hielo y preguntó por qué estaba allí, con las manos en los bolsillos como siempre. Y Yen Lang admitió que había estado pensando en por qué había perdido desde su derrota. Levantó un dedo como si hubiera resuelto un rompecabezas y sonrió, diciendo que Ho Yeok era más fuerte que ella, y por eso había perdido. Mientras tanto, Ho Yeok solo se sorprendió de que le hubiera tomado tanto tiempo darse cuenta de eso. Pero cuando Yen Lang mencionó que pensaba que estaban en un nivel similar, a nuestro chico no le gustó nada esa comparación. Yen Lang no se inmutó. Mantuvo su sonrisa como si ni siquiera hubiera escuchado a Ho Yeok. Luego afirmó que con eso quería decir que no perdía contra nadie, incluidos los adultos. Su talento era suficiente para derrotar a cualquiera en el mundo. Kim Ho Yeok se rascó el cuello y rechazó esa idea de inmediato, diciendo que si Yen Lang pensaba que él era como ella, estaba completamente equivocada, porque él no se veía a sí mismo como un genio en absoluto, simplemente había trabajado duro. Yen Lang cruzó los brazos y admitió que por eso había dicho pensaba, ya que ahora ya no pensaba así. Los golpes que atravesaron su guardia no eran trucos llamativos, se sentían como años de repetición y disciplina estrellándose directamente contra su cuerpo, y esa realización la golpeó más fuerte que la derrota misma. Yen Lang confesó que al principio había estado furiosa, luego se obligó a calmarse, y finalmente entendió que la brecha no era de talento, sino de experiencia. Apretando el puño, dijo que por fin había entendido que se había vuelto más fuerte después de su pelea. Y que si seguían luchando una y otra vez, ella obtendría esa experiencia que le faltaba. Con esa lógica clara, Yen Lang le pidió directamente que peleara con ella. Incluso lo señaló, declarando que su objetivo era derrotarlo. Lo cual solo logró que Ho Yeok se diera la vuelta e intentara huir. Cuando ella intentó detenerlo, insistiendo en que había volado desde China solo por él respondió con frialdad que no le importaba y le sugirió que hiciera algo realmente útil, como entrenar adecuadamente bajo las artes marciales de su clan. Bajando la mirada, Yen Lang admitió que nunca había aprendido las técnicas de su clan, ya que solo había estudiado seriamente hasta los 6 años. La chica mencionó que había estado entrenando sola desde entonces. El clan Snow Seo la había marginado hace mucho tiempo. La expresión de Ho Yeok se volvió más dura cuando preguntó si la habían marginado después o antes de que comenzara a vencer a otros dentro del clan. Yen Lang, con una expresión preocupada en el rostro, confirmó que fue después. Pero dejó caer una pieza crucial de información casi con demasiada naturalidad. Yen Lang no había sido quien inició ninguna de esas peleas en primer lugar. Luego añadió, mirando hacia abajo, que constantemente era excluida del entrenamiento familiar adecuado. Fue entonces cuando pidió un compañero de entrenamiento para perfeccionar sus habilidades. Pero en lugar de eso, su familia intentó resolverlo todo lanzándole contratistas adultos como compañeros de sparring. Con las manos en la cintura, Yen Lang dijo que por eso simplemente los había derrotado a todos. Además, nunca habían sido tan fuertes.
Mientras la chica seguía explicando, Ho Yeok continuó escuchando y pensó que eso coincidía con lo que Rayeon Seol había insinuado en la Academia Loto Blanco. Pero los detalles de la historia eran completamente diferentes. Mirándola directamente, Ho Yeok seguía pensando en lo extraña que era la situación. Yen Lang claramente tenía talento, y además lo disfrutaba. Sin embargo, cuando Raen Seol había explicado todo, sonaba como si Yen Lang fuera quien constantemente buscaba peleas con todos. Así que ahora Ho Yeok quería saber la verdad y hizo una pregunta de seguimiento: ¿fueron ellos quienes la habían encerrado todo este tiempo en el Palacio Loto Blanco? Yen Lang negó rápidamente esa afirmación y respondió que solo fue parcialmente forzado. Mirando su propia mano, admitió que simplemente estaba cansada de ser tratada como una vergüenza para todo su clan, sin un lugar al cual pertenecer. Entonces Yen Lang apretó el puño y gritó que ya no importaba, porque por fin había encontrado a alguien más fuerte que ella. Señalando a Ho Yeok, Yen Lang añadió que eso la hacía genuinamente feliz. Sin embargo, nuestro chico no podía entender por qué eso hacía que todo estuviera bien de repente. Así que Yen Lang explicó: las batallas constantes significaban crecimiento, y el crecimiento significaba libertad de las interminables reprimendas de su familia. Pero la chica estaba olvidando una cosa, porque Ho Yeok nunca había aceptado ese plan. Al no poder aceptar el rechazo, Yen Lang jugó su última carta: suplicar. Siguió suplicándole a Ho Yeok que peleara con ella mientras lo sujetaba y sacudía todo su cuerpo. Ho Yeok dudó, desconcertado por lo desesperada que sonaba la chica, y notó que era una marginada encerrada en el Palacio Loto Blanco. Además, si ese era el caso, ¿por qué Rayeon había querido sacarla del Palacio Loto Blanco en primer lugar? Al no poder seguir escuchando sus súplicas, nuestro chico agitó la mano, pidiendo que lo soltara. Yen Lang se llenó de esperanza, pensando que Ho Yeok finalmente había aceptado pelear con ella. En cambio, nuestro chico suspiró y dijo que pelear en medio de la academia era peligroso, diciéndole que lo siguiera. Un poco después, llegaron a la sala de entrenamiento, donde Yu So-yun y Choyaren estaban entrenando. Y Oh-si-yuk estaba levantando una mancuerna con total tranquilidad, como si nada de esto le importara. Ho Yeok dijo que se cambiaría y volvería, pidiéndole a Yen Lang que esperara. Y ella aceptó rápidamente. Aren se le acercó de inmediato y, así sin más, asustó a King Ho Yeok, un dios marcial de hace 300 años, por primera vez desde su reencarnación. Como una novia celosa, Aren preguntó quién era la chica que Ho Yeok había traído. Nuestro chico entró un poco en pánico y explicó que una chica loca de la Academia Loto Blanco lo había seguido desde China solo para pelear. Aren miró a Yen Lang y preguntó si eso era cierto. Y la furia en su rostro confirmó que estaba un poco molesta, solo un poquito. Nada exagerado porque una chica hubiera viajado desde China solo para pelear con nuestro protagonista. Incluso Yen Lang no esperaba una bienvenida así por parte de una completa desconocida, y se quedó confundida. Yen Lang se volvió hacia Aren y le preguntó si también quería pelear, ya que la estaba mirando de esa forma, solo para ser rechazada sin rodeos. Observando todo esto, Yu So-yun dedujo rápidamente que, a juzgar por el cabello de la nueva chica, era del clan Snow Seo. Y añadió que era impresionante que alguien viajara desde China solo para desafiar a Ho Yeok. Más tarde, en el campo de entrenamiento de Balaya, Ho Yeok y Yen Lang estaban frente a frente sobre la plataforma de combate. Nuestro chico cerró los ojos y les recordó a todos que se suponía que esto sería un sparring privado. Al abrirlos de nuevo, exigió saber por qué estaban ahí observándolos. Aren respondió con calma que estaba allí para asegurarse de que Yen Lang no hiciera nada raro. Yu So-yun solo le estaba haciendo compañía, y Oh-si-yuk, bueno, Oh-si-yuk no quería quedarse fuera. Nuestro chico volvió a gritarles con enojo que se largaran de ahí, pero Yen Lang no estaba prestando atención a lo que ocurría frente a ella. Estiró los brazos y dijo que estaba emocionada, advirtiendo a Ho Yeok que se había vuelto más fuerte desde la última vez. Ho Yeok sonrió y respondió que eso era perfecto, porque significaba que no necesitaba contenerse demasiado. Sin embargo, antes de que la pelea comenzara, en su mente, Ho Yeok recordó el consejo sobre formar un equipo adecuado. Entonces, le preguntó si Yen Lang de verdad quería volverse más fuerte.
Cuando la chica dijo que sí, nuestro chico soltó una condición con total tranquilidad: si Jen Lang perdía, se convertiría en su estudiante. Jen Lang se quedó helada, impactada, preguntando si Ho Yeok se daba cuenta de que ella quería volverse más fuerte específicamente para vencerlo a él. El puño de Ho Yeok se encendió con maná rojo mientras explicaba que también podía lograr su objetivo siendo su discípula. Jen Lang se colocó en postura de combate, declarando que odiaba a los maestros, así que ahora sí necesitaba vencer a nuestro chico. Sin perder un segundo más, Jen Lang se lanzó y de inmediato le clavó el codo a Ho Yeok en el cuerpo. Ho Yeok sonrió, admitiendo que sí se había vuelto un poco más fuerte. Entonces una aura roja explotó alrededor de Jen Lang mientras su energía se disparaba, gritando que ya le había advertido. Y elevando todavía más su aura, añadió que esta vez Ho Yeok no podría bloquearla. Yu So-yun se protegió de la presión y murmuró que se sentía como si hubieran despertado algún tipo de monstruo. Su maná era simplemente demasiado inmenso, mientras Oh-si-yuk señaló con calma que la densidad de maná definitivamente era enorme, más alta que la de Ho Yeok durante la competencia reciente. Jen Lang volvió a cargar, rompiendo el suelo desde donde se impulsó. Estaba convencida de que si lograba conectar un solo golpe, incluso bloquearlo le haría mucho daño a nuestro chico. Pero en pleno avance se dio cuenta de algo cuando Ho Yeok copió su postura a la perfección. Y por si eso no fuera suficiente insulto, nuestro chico afirmó que a él también le gustaba resolver las cosas cara a cara. Ambos, riéndose como maniáticos, disfrutando cada segundo de la pelea, decidieron acelerar todavía más. Chocaron, puños estrellándose entre sí. Jen Lang intentó aplastarlo al instante, solo para sentir que la empujaban hacia atrás a pesar de vaciar hasta la última gota de maná que tenía. Y aún así, Ho Yeok apenas estaba usando maná. Apretando los dientes, entendió la verdad: Kim Ho Yeok también se había vuelto más fuerte que antes. Entonces el protagonista dijo con calma que lo recibiría de frente, solo por esta vez. Pero Jen Lang no entendió a qué se refería. Al lanzar la pierna, explicó que Jen Lang tenía que descubrir eso por sí misma. La pobre chica apenas tuvo tiempo de cubrirse del pateo. Y en ese breve instante antes de que todo se volviera negro, Jen Lang pensó que esta vez tampoco lograría acertarle ni un solo golpe. La chica se estrelló contra el suelo, aturdida, y Ho Yeok la miró hacia abajo con satisfacción, concluyendo con toda calma que había conseguido otra estudiante. Después de permanecer inconsciente un rato, Jen Lang despertó gritando. Solo para que Ho Yeok señalara con tranquilidad que ya estaba consciente. El dolor le atravesó el cuerpo mientras Jen Lang se maldecía por haber perdido otra vez. Y nuestro chico respondió que el hecho de despertar ahora, en vez de días después, demostraba que tenía más que suficiente fuerza. Jen Lang preguntó si eso se suponía que era un cumplido, pero Ho Yeok lo ignoró y le dijo que ahora era su discípula y que no quería quejas. Jen Lang sonrió, diciendo que había pensado proponer una pelea sin magia como en su primer encuentro, pero ahora entendía que el resultado no cambiaría de todas formas. Poniéndose de pie, la chica cumplió su promesa y aceptó convertirse en su estudiante. Entonces, de inmediato se señaló a sí misma y preguntó si eso significaba que era su primera discípula. Ho Yeok levantó la mirada con calma y dijo que no. Con las manos en la cintura, Jen Lang exigió una explicación, desconcertada por cómo podía ya tener estudiantes cuando todavía estaba en la secundaria. Ho Yeok respondió con torpeza que no era exactamente así. Fue entonces cuando Choyaren se metió, declarando que Ho Yeok tenía razón. Y anunció, llamando gatita a Jen Lang, que como ella había empezado a entrenar con él antes, oficialmente era su primera estudiante. Ho Yeok la miró, con sudor corriéndole por la mejilla, pensando en silencio que ella ni siquiera estaba cerca de ser la primera, pero decidió que era más seguro no decir eso en voz alta. El cuerpo de Jen Lang se encendió de azul claro cuando le respondió a Aren, preguntando a quién le estaba diciendo gatita. Aren contestó encendiéndose de regreso con un aura azul oscuro, frunciendo el ceño y exigiendo saber si la gatita ahora estaba enojada. Jen Lang corrigió su nombre al instante y le dijo que se guardara sus apodos estúpidos, solo para que Aren se quejara de que había escogido un nombre lindo para una chica linda, así que ¿cuál era el problema?
Kim Ho-yeok vio cómo el intercambio se salía de control mientras Jen Lang, un poco avergonzada, preguntaba quién era Linda y si Aren quería morir. Mientras Choyaren sugería con total calma que si a Jen Lang no le gustaba, podía simplemente irse a su casa. La discusión seguía subiendo de nivel, dedos apuntando, temperamentos estallando, y Ho-yeok las miró el tiempo suficiente como para sentir recuerdos de su vida pasada regresando sin invitación. Nuestro chico sonrió apenas, pensando que antes de la reencarnación había sentido la misma extraña calidez al ver a sus propios estudiantes discutir así. Volteando hacia Jen Lang, la llamó gatita y le dijo que se detuviera, lo cual solo la enfureció más, acusándolo de tomar partido. Ho-yeok cortó eso con calma, hablando de hechos, no de sentimientos. Choyaren se convirtió en su estudiante antes que Jen Lang, así que no había razón para que Jen Lang le faltara el respeto a su superior. Luego el protagonista se giró hacia Aren y dijo que debía asegurarse de ayudar también a su junior. Choyaren se quedó paralizada, la vergüenza golpeándola de golpe al darse cuenta de que él la había reconocido abiertamente como su primera estudiante. Se enderezó y declaró que, como la mayor, perdonaría a su junior, lo cual solo hizo que la irritación de Jen Lang subiera todavía más. Ho-yeok cruzó los brazos y atravesó la tensión, diciéndoles a ambas que dejaran de tontear, ya que hoy ya se habían golpeado hasta quedar hechas polvo. Era hora de descansar, pero Jen Lang aceptó aunque dijo que ni siquiera le había dolido tanto, antes de preguntar de inmediato dónde se suponía que iba a dormir. Choyaren apretó los puños y preguntó si Jen Lang no había pensado eso antes de venir a Corea del Sur. Y Jen Lang admitió que no lo había pensado tan lejos. Había volado por una sola razón, pelear con él. Y la chica solo sabía de Balaya porque Ran Seo se lo había dicho después de que ella pidiera una revancha con nuestro chico. Ho-yeok se agarró la cabeza, preguntando si de verdad había venido inmediatamente después de eso, luego se dio cuenta de a quién le estaba preguntando y se rindió a la mitad del pensamiento. Choyaren se veía molesta mientras Ho-yeok explicaba que la academia le había asignado un cuarto extra y que Jen Lang podía quedarse ahí por ahora. Eso, de alguna manera, encendió otra discusión. Aren dijo de la nada que no le gustaba gatita, Jen Lang actuó ofendida, y Ho-yeok solo las amenazó a ambas con golpearlas. Cayó la noche, y Ho-yeok caminó hacia los dormitorios, frunciendo el ceño al pensar en cómo toda la sesión de entrenamiento se había disuelto en discusiones en lugar de progreso. Mirando hacia abajo, nuestro protagonista admitió que el tiempo se había desperdiciado, pero Aren y Jen Lang serían buenas discípulas. Yu So-yun seguía enfocada en el entrenamiento físico y estaba lejos de aprender bien la espada. Oh Si-yuk no mostraba un interés particular y entrenaba solo, y eso dejaba a solo dos personas que, de manera realista, podían ayudarlo a prevenir la catástrofe que se acercaba. Y justo entonces su teléfono vibró. El nombre de Adelia se encendió en la pantalla. Y Ho-yeok contestó. Adelia Ventrick se presentó formalmente antes de explicar que la donación y los fondos de becas que él había solicitado ya estaban resueltos, aunque estaba manejando varios de sus otros asuntos. Yu Haak escuchó en silencio mientras Adelia informaba que la tarea estaba completada, y ella sonó genuinamente sorprendida cuando él mencionó que ya había revisado los fondos esa mañana. Cuando le preguntó cómo más podía ayudarlo, nuestro chico pidió un aviso público para atraer contratistas con experiencia. Adelia se quedó helada, impactada, cuando Ho-yeok mencionó con calma que en 3 meses ocurriría una catástrofe. ¿Cómo diablos sabía eso el protagonista? El protagonista minimizó su preocupación, diciendo que el origen de la noticia importaba menos que el hecho de que se acercaban olas masivas al país. Cuando ella pidió confirmar si la ubicación era Corea del Sur, Ho-yeok lo confirmó sin dudar. La vicejefa del clan Ventrick aceptó coordinar con contratistas del clan Ventrick y con algunos gremios coreanos. Luego, Ho-yeok le pidió que mantuviera todo lo más discreto posible. Con incomodidad, Adelia entonces preguntó si nuestro chico podía elogiar sus esfuerzos cuando su constelación señor finalmente despertara. Ho-yeok ni siquiera respondió esa petición e hizo su propia pregunta, ¿el tonto seguía dormido? Adelia, picoteando su pantalla amarilla brillante, confirmó de inmediato. La constelación señor Big Mask seguía dormida. Kim Ho-yeok se preguntó en silencio si de verdad un solo día no había sido suficiente para que su viejo discípulo se recuperara.
Entonces nuestro chico aceptó decirle eso a su estudiante más tarde, ganándose el agradecimiento sincero de Adelia. Al día siguiente, después de clases, la sala de entrenamiento de Balaya resonó con pasos. Mientras Ho Yeok usaba la caminadora, su ritmo era constante y controlado. Choyaren estaba justo a su lado y también se veía imperturbable. Ya se había acostumbrado al entrenamiento. Mientras Yen Lang sufría de verdad, apenas logrando respirar mientras corría. Ho Yeok por fin se detuvo y exhaló. Mientras tanto, Yen Lang se desplomó en el suelo, jadeando, preguntando con horror si se estaba muriendo. Kim Ho Yeok y Choyaren la miraron confundidos mientras Yen Lang se quejaba de que casi la habían matado, y Ho Yeok agregó rápido que no. La chica lo miró con rabia mientras nuestro protagonista continuó, diciendo que Yen Lang lo estaba aguantando mejor de lo esperado y que, honestamente, pensó que se desplomaría a la mitad. Yen Lang le respondió de inmediato que, por supuesto, no, porque ella tampoco se quedaba sentada sin hacer nada en el Palacio Loto Blanco. Ho Yeok sonrió para sí mismo, decidiendo que su resistencia base no era mala en absoluto. Así que decidió que podía aumentar un poco la intensidad. Antes de que pudiera decir más, una mujer se acercó y preguntó con calma si Yen Lang había aparecido. Yu Haak la miró y se detuvo, sorprendido por lo mucho que se parecía a Raen Seo. La mujer miró a Yen Lang y preguntó si de verdad había venido hasta allí sin decirle nada a su madre, ya sabiendo la respuesta. Yen Lang sonrió y se dirigió a su madre por su nombre, Jeonghwa. Y Ho Yeok por fin entendió que esa mujer no era solo una guardiana, era la verdadera madre de Yen Lang. Nuestro chico había pensado que Raen Seol era su madre. Jeonghwa preguntó si él era Kim Ho Yeok, el que había sacado a su hija del Palacio Loto Blanco. Entonces la mujer se presentó oficialmente como Jeonghwa Seol, jefa del clan Snow Seol y madre de Yen Lang. Jeonghwa mencionó que Raen Seol, la jefa de la Academia Loto Blanco, era su hermana menor. Luego admitió que la situación era extraña. Rayeon Seol había prometido contactarla una vez que Yen Lang saliera del Palacio Loto Blanco, pero en lugar de eso, la envió directo aquí. Rayeon Seol dijo que se encargaría de eso después y le dijo a Yen Lang que se fuera con ella, lo cual encendió a su hija de inmediato. Yen Lang le respondió con furia, exigiendo que se largara, preguntándole con qué cara daba órdenes después de ignorarla por años. Incluso cuando la molestaban y se encerró en un palacio. Le dijo a su madre que dejara de actuar como si fuera su hija porque eso la enfurecía. Y Jeonghwa Seol respondió con frialdad que las constelaciones le habían ordenado abandonarla, preguntando si Yen Lang todavía no entendía eso. Yen Lang gruñó que ya lo había escuchado de una sirvienta mucho antes de que su madre se dignara a explicarlo, y que solo recientemente lo había entendido por completo. Jeonghwa Seol extendió la mano, diciendo que esta vez la constelación le había pedido que se llevara a Yen Lang de vuelta, y su hija se quedó congelada. Su madre continuó, explicando que Yen Lang por fin tenía una oportunidad de ser reconocida y arreglar las cosas. Luego añadió que Yen Lang no debería avergonzarla más. Impactada, Yen Lang preguntó si por eso Jeonghwa había estado intentando sacarla del Palacio Loto Blanco todo este tiempo. Jeonghwa Seol respondió sin dudar que sí. Y eso hizo que Yen Lang se enfureciera aún más, temblando de rabia. Yen Lang le gritó que se fuera de inmediato, declarando que había estudiantes entrenando ahí y su madre los estaba interrumpiendo. Yen Lang añadió que estaban en Balaya, no en Loto Blanco. Así que no debía hacer esto más difícil de lo necesario. Jeonghwa Seol cerró los ojos y, en lugar de responder o irse, preguntó si Yen Lang sabía por qué había venido sin guardaespaldas, explicando que lo había hecho para manejarlo de forma limpia, sin llamar la atención de afuera. Jeonghwa extendió la mano rápidamente con un aura azul cubriéndole la palma, y por un segundo pareció que iba a agarrar a Yen Lang. Pero al segundo siguiente, todos en la sala entendieron lo equivocada que era esa idea. Yen Lang salió disparada hacia atrás por un ataque de su madre. Yen Lang exigió saber qué estaba haciendo Jeonghwa. Y su madre respondió con frialdad que ya lo había explicado, se la llevaría en silencio sin llamar demasiado la atención. La furia se encendió cuando Yen Lang dijo que entonces no había razón para contenerse. Al segundo siguiente, se lanzó hacia adelante.
Y la chica gritó que su madre debía recordar la última vez que la había desafiado, y perdió. Jen Lang atacó desde arriba, y Jeon Hwaseol alzó la mirada con calma, completamente imperturbable mientras comenzaba el choque. El puñetazo de Jen Lang fue bloqueado con facilidad por su madre, y la mujer lo admitió en voz alta de inmediato, diciendo que Jen Lang definitivamente se había vuelto más fuerte. Mirando hacia abajo, Jen Lang lo confirmó y añadió que había entrenado sin descanso solo para dejar de ser tratada como una nadie por los idiotas del clan, incluida su madre. Jeon Hwaseol, aún sujetándole el puño, apretó el suyo y respondió con frialdad que si eso era cierto, Jen Lang debía regresar a casa y entrenar como debía, en el lugar al que pertenecía. Así, Jen Lang giró para apartarse, con una cara que decía, ¿cómo terminó pasando esto? Todavía en el aire, la chica miró al frente confundida, preguntándose qué había pasado mientras estuvo fuera y por qué ahora su madre se sentía tan abrumadora. Pero al caer, Jen Lang volvió a lanzarse y pateó a su madre, exigiéndole que la dejara en paz. Solo para que Jeon Hwaseol diera un paso atrás y criticara los movimientos de Jen Lang como toscos y bárbaros. Eso solo alimentó aún más a la chica. Atacó de nuevo, soltando que ya no le importaban las palabras, que lo único que necesitaba era la victoria. Viendo cómo esto se intensificaba, Choyaren se inclinó hacia Kim Ho-yeok y le preguntó si debían llamar a un instructor. Ho-yeok respondió con calma que la cabeza de la familia Seol estaba causando problemas abiertamente dentro de Balaya para llevarse de vuelta a su hija, y le preguntó qué clase de reacción creía Aren que tendría un instructor ante eso. Choyaren entendió de inmediato que no sería una reacción pacífica. Ho-yeok bajó los párpados y admitió que no le agradaba a esa mujer en absoluto. Aren añadió que ella también odiaba a Jeonghwa por abandonar a su hija y regresar solo cuando la necesitaba. Y aún así atreverse a llamarse madre. Aren miró de reojo a la gatita y comentó en voz baja que probablemente estaba profundamente furiosa en este momento. Justo a tiempo, Jen Lang atacó con todavía más rabia. Jeon Hwaseol esquivó y le dijo que dejara esa rebelión sin sentido antes de salir lastimada. Jen Lang saltó otra vez, repitiendo la palabra lastimada como un reto, y respondió que la que iba a salir lastimada era su madre. La patada de Jen Lang por fin empujó hacia atrás a Jeon Hwaseol, que de pronto se llevó una mano al estómago y se deslizó hacia atrás. Jen Lang sonrió, había metido un poco de maná en esa patada. Debió doler, incluso si fue bloqueada. Entonces le entró el horror. Jen Lang miró hacia abajo y se dio cuenta de que la misma pierna con la que había pateado a Jeonghwa no se movía, estaba congelada por completo. Jeon Hwaseol preguntó con calma si era la primera vez que Jen Lang veía eso. La mujer avanzó y reveló la verdad, explicando que ese era el poder de la constelación de su familia, el rey en la nieve profunda. Obligada a sostenerse en una sola pierna, Jen Lang escuchó mientras su madre explicaba que si regresaba a la familia quizá no obtendría ese poder de inmediato, pero con el tiempo se le permitiría hacer contrato con la constelación por sí misma. Jen Lang respondió con firmeza que con razón su madre se había vuelto más fuerte desde su última reunión y que por fin entendía de dónde venía la raíz de su poder. Su madre preguntó si Jen Lang encontraba eso vergonzoso, recordándole que así era como funcionaba su mundo. Si un clan estaba protegido por una constelación, esa protección era absoluta e incuestionable. Jeon Hwaseol también reveló que en su último encuentro solo había usado fuerza física, así que no hubo maná involucrado. Jen Lang no debía esperar el mismo trato ahora. A la chica le molestó que le dijeran que aceptara esa verdad. Entonces, su madre frunció el ceño y dijo que preguntaría una última vez. Jen Lang se puso de pie como pudo y escuchó la pregunta con claridad, ¿regresaría a la familia o no? Jen Lang le gritó de vuelta que nunca lo haría. Su madre exhaló con decepción y dijo que Jen Lang seguía siendo inmadura. Y al acercarse, la advirtió, Jen Lang ya no debía esperar marcharse sana y salva. Jen Lang se dio cuenta de que no podía escapar con la pierna congelada en su lugar. Rayeon Seol se estiró hacia ella y declaró que congelaría y destrozaría el brazo derecho de Jen Lang. Y cada vez que Jen Lang viera su brazo faltante, recordaría estas palabras, prometo no volver a desafiar a la familia ni a la constelación. Y fue entonces cuando Kim Ho-yeok intervino, interrumpiendo el momento al lanzar una patada directa contra la mano extendida de Jeon Hwaseol.
Y aquí es donde termina el episodio de hoy, justo cuando Kim Ho-yeok finalmente da un paso al frente y les recuerda a todos que Valhalla no es un lugar para la disciplina familiar. Jeon Waseol vino a llevarse a su hija como si le perteneciera, y Yenlan vino a demostrar que ya no pertenece a nadie. Pero ahora la verdadera pregunta es simple: si el poder del clan Snow proviene de un contrato con una constelación, ¿qué sucede cuando un monstruo como Ho-yeok decide interferir? En el próximo episodio, esto no será una lección. Será una colisión. Así que prepárense, porque esta reunión familiar está a punto de convertirse en una guerra. Nos vemos en el próximo episodio.